Ajá, sé que este video estuvo muy popular para el año pasado. Pero bueno, como yo soy un lector que tengo leyendo aproximadamente desde el año 2010 y si nos ponemos a sacar la cuenta de 2010 a 2020 hay 10 años, pues creo que me quedaría mejor hacer este video para este año. Pero para mí es muy difícil seleccionar cuáles son las 10 mejores lecturas de cada año y además también me es muy difícil recordar. Dije, ¿por qué mejor no hacerlo de clásicos? Yo soy una persona que lee bastantes clásicos, me gustan los clásicos y pues casi siempre cada 3 lecturas juveniles o modernas pues me leo un clásico. Y a pesar de que los clásicos también me fueron muy difícil seleccionar un top 10, pues creo que se me hizo un poco más sencillo que otro tipo de libros. Así que, ¿qué tal amigos lectores? Soy Manu y hoy les traigo los 10 mejores clásicos que he leído. Antes de seguir el video te recuerdo que hay un botón allá abajo que dice suscribirse al cual tienes que pulsar al igual que la campanita como requisito para seguir viendo este video, si no es muy probable que si continúas hasta el final te electrocutes. El primero de los clásicos del cual les quiero hablar obviamente tiene que ser mi favorito y es 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Este libro me parece que es un tanto incomprendido porque yo recuerdo que lo leí hace mucho tiempo, no me gustó de nada y luego un par de años luego lo volví a leer y la verdad es que es un libro bastante confuso donde hay 7 generaciones de una familia que se apellida Buendía, en el cual pues fundan una ciudad que tiene matices de fantasía, la cual surge del sueño de nuestro primer personaje Aureliano Buendía y bueno, o sea, empieza a fundar esta ciudad. ¿Se imaginan que una persona sueñe con una ciudad y luego pues de repente decide fundarla? Lo que sí es que si tienes pensado leer en algún momento 100 años de soledad, te recomiendo que tomes una página y dibujes un árbol genealógico y vayas anotando los nombres de la familia porque pues te vas a volver una ensalada de frutas. El siguiente clásico del cual les quiero hablar también es uno de mis favoritos y es uno de los cuales le debo reseña y es 1984 de George Orwell. George Orwell es un escritor de esos de cuales que trata de hacer críticas a la sociedad actual o antigua o contemporánea a través de relatos que son bastante fantásticos y distópicos, pero a la vez tiene los matices de lo que vivimos en la era actual. En el caso de 1984 ha sido un libro que se ha tildado hasta de profético porque muchas de las cosas que aquí se plantean son cosas que han estado sucediendo últimamente. Salvo el hecho de que pues hay una máquina que prácticamente adivina tus pensamientos. Eso sí no me gustaría porque imagínate que sepan lo que estás pensando. Yo creo que aunque este libro sea un clásico y aunque es un libro que muy poca gente se atreve a leer, creo que debes darle una oportunidad por lo menos antes de morir porque es una obra maestra y uno de los mejores clásicos que yo he leído. El siguiente en esta lista de clásicos es un libro que es tildado de muchas formas, pero realmente no es perteneciente al género al cual se le encasilla y es Frankenstein de Mary Shelley. A través del tiempo, del espacio y del universo, hemos visto que Frankenstein es un libro o es una historia que es asociada a algo paranormal, a algo terrorífico y realmente cuando lees la obra original te das cuenta que esto no es realmente así. En esta historia se nos se nos desarrolla a un doctor llamado Víctor Frankenstein, el cual estaba obsesionado con la creación de la vida y pues empieza a crear a este monstruo, a esta anomalía a través de ciertos experimentos y prácticamente si te das cuenta de los mensajes que te quiere transmitir la historia, empieza a mostrarte de la vida desde un punto de vista distinto. Incluso me atrevería a decir que esta historia también te quiere mostrar los valores de las personas, la constancia, la dedicación, la disciplina, entregar tu amor a algo que quieres hacer, a una meta fija, a un objetivo, independientemente de lo retorcido que sea. Y pues te invito, si no has leído Frankenstein o su obra original y simplemente te has quedado con lo que ves en sus adaptaciones cinematográficas, en sus obras de teatro, musicales, lo que sea, que leas la obra original para que dejes de encasillar a este libro, a este personaje con algo que tiene que ver con Halloween. El siguiente clásico del cual le quiero recomendar es un clásico el cual pues es poco conocido, aunque su autor es bastante conocido, más por las cagadas que a veces dice hablando que por cómo escribe, y es La ciudad y los perros del escritor peruano Mario Vargas Llosa. Este libro yo lo leí el año pasado por recomendación de Jan de Trotalibros. Su reseña me impactó de tal manera que decidí adquirir el libro y leerlo. Este es una de esas pocas historias las cuales está ambientada en un lugar que es realista, pero la historia es completamente ficticia.
Y aunque en múltiples entrevistas y en múltiples opiniones el autor ha dicho que cada uno de los personajes de La ciudad y los perros tienen algo de él, me parece que el poeta, que es el personaje principal de la historia, es su representación, o por así decirlo, su alter ego. Es un libro con una historia increíble, que donde te encuentras historias dentro de las mismas historias. Hay un montón de anécdotas increíbles, además que rescata todos esos costumbrismos, todos esos digamos que hábitos que tenemos acá en América Latina, como lo es las disciplinas militares, así como también el colocarles apodos a todas las personas, o por lo menos ser romántico con las chicas, o esas inexperiencias o experiencias que vamos viviendo al salir de la niñez a la adolescencia. El siguiente dentro de esta lista es quizás mi segundo favorito de los clásicos que he leído, y es Cumbres Borrascosas de Emily Brontë. ¿Qué puedo decir de Cumbres Borrascosas que ya no se haya dicho? Es muy raro que incluso lectores que no les gusten los clásicos lean esta obra y no los maraville o no les guste. De hecho, he conocido muy pocas personas que han dicho algo negativo de Cumbres Borrascosas, o por lo menos han dicho algo negativo de la autora Emily Brontë. Este libro trata más que todo de una casa, pero también asocia mucho a los personajes a ella. Está narrado por dos personajes y podemos ver que, a pesar de que es un libro que está ambientado en esos siglos pasados, la mujer que escribió esta historia, que es Emily Brontë, pues era una mujer bastante visionaria y que veía el mundo de una manera bastante modernizada. Y el misterio de este personaje, el señor Lockwood, algo así que se llamaba, o sea, basa toda la historia, toda la trama en este señor, pero está escrito de tal manera que el enigma que rodea a este personaje es prácticamente lo que mantiene en vilo la historia. No puede faltar en ningún top de clásicos, y aunque a mí personalmente no me haya gustado demasiado, Orgullo y Prejuicio de Jane Austen es una obra que es lectura obligada para toda persona que le gusten los clásicos, así como también lectura obligada para todo lector. Al igual que Emily Brontë, Jane Austen era una mujer bastante visionaria que quería como esa inclusividad de la mujer en la sociedad, sobre todo en esa época donde a la mujer se le sometía, o por así decirlo, se le tildaba que ella solamente tenía que tener una vida donde se casaba con alguien y simplemente se ponía sumisa a todos sus deseos. La protagonista de esta historia, Elizabeth Bennet, es la representación del feminismo de esa época y de la época actual. Ella estaba en total desacuerdo en digamos que ese protocolo que debían seguir las mujeres de la época, donde tenían que buscarse un hombre con dinero, con posición para casarse y luego hacerlo feliz mientras él era el que trabajaba, que cumplía sus metas, que cumplía sus sueños, evolucionaba, y la mujer siempre se quedaba en casa siendo ama de casa. El libro también nos revela que todo esto va a un mensaje también que nos convierte eso de los prejuicios en autoconocimiento y el orgullo en amor. Otro de los cuales les quiero recomendar es Siddhartha de Hermann Hesse. Es un libro que yo leí y que quizás no es considerado por muchos una de las obras maestras de la literatura clásica, pero el viaje de este personaje, que lo hace simplemente por la curiosidad de no seguir, digamos que las pautas de la religión de su familia o de los lineamientos que habían tenido su familia a través de diferentes generaciones, y cree esa curiosidad de ver el mundo, de experimentar un montón de cosas, es remarcable. Vemos a un personaje que se equivoca, que se vuelve a levantar, que experimenta esto, experimenta aquello, se casa, fornica, hace un montón de cosas que no estaban bien vistas ante los ojos de su familia y de su religión. Y luego pues vemos un arrepentimiento, una autoevaluación al final de todo, que vale la pena leer. Está escrito de una manera que quizás sea un poco incomprensible porque es hasta cántica la narrativa, pero es un libro que debes leer. Ensayo sobre la ceguera de José Saramago es un libro que me recomienda una persona que conocí en una ciudad donde yo compraba los libros, y la verdad es que es un libro que me parece que también es una lectura obligada para todo lector, pero no porque sea la mejor historia que vayas a leer o porque sea un libro que yo considere como el mejor de todos, sino más bien porque lo que nos quiere plantear el autor en esa historia. ¿Te imaginas que cierto día te levantas en la mañana como todos los días y de repente en la ciudad hay un virus que deja ciega a las personas? Quizás te lo imaginas de una manera muy distinta, pero el libro te lo plantea de tal forma que lo que haces es ver prácticamente la miseria humana, o cómo es el instinto de supervivencia ante situaciones extremas, ante situaciones inesperadas, ante situaciones que ponen en riesgo la continuidad de la vida y simplemente sacan a flor de piel la verdadera esencia
o el instinto animal que las personas han perdido a través de la historia de la sociedad. Este quizás de todos los que voy a mencionar es uno de los más recientes que he leído y es Canto yo y la montaña baila. La verdad es que en este momento se me escapa el nombre de la autora o su autor, pero este libro me gusta porque no está escrito para una persona, para una historia de amor o para un sentimiento, sino más bien para un sitio. Es una prosa muy poética, muy descriptiva, que permite al lector visualizar el lugar por donde se está moviendo la narrativa de la historia, así como también ver historias dentro de las mismas historias de un sitio que a simple vista pues no inspira nada, pero que al escritor o escritora pues le motivaba a crear todas esas historias alrededor de esas montañas. De todos creo que es uno de los libros que voy a decir que no te lo voy a recomendar si no eres una persona abierta a los clásicos o abierta a este tipo de libros, porque quizás no vayas a apreciar la magnificencia de su escritura. Otro de los libros que creo que uno de los últimos ya es Amor en los tiempos de cólera, del mismo autor del que ya hablé, Gabriel García Márquez, porque creo que este libro es la historia de amor por excelencia. O sea, todo lo que hace el personaje masculino dentro de esta historia es de admirar. Y si lo vemos, si lo has leído y lo vemos en retrospectiva y te metes dentro de la modernidad, pues hoy en día carecemos de ese tipo de cosas o ese tipo de demostraciones de amor, ese tipo de demostraciones de afecto que bien hacen falta hoy en día. No necesariamente dentro de la historia de amor como tal o una historia de amor de pareja, sino más bien amor fraternal hacia otras personas, hacia las cosas que haces, en fin. Creo que Amor en tiempos de cólera es un libro que vale la pena leer y vale la pena darle una oportunidad. Y no podía faltar Rayuela de Julio Cortázar, porque es un libro el cual no es que yo voy a ir a leer porque me llama la atención su portada o porque me llama la atención lo que puedan decir de él. Este es un libro que tú no buscas, sino que él mismo te busca a ti, porque si lo lees por curiosidad, creo que también es un libro que terminarías abandonando por lo complicada que es su lectura. Es un libro que incluso trae instrucciones de cómo leerlo, porque lo puedes leer de diferentes maneras y el mensaje al final es el mismo. Es un libro que a través del tiempo y de los diferentes críticos literarios que han intentado dar su opinión de él, lo han visto como una contranovela, otras como una reflexión o, por así decirlo, una experiencia autobiográfica del autor. Y son cosas que ni siquiera el mismo autor ha sabido explicar, ni siquiera él mismo ha sabido decir qué es lo que quería hacer con Rayuela, pero lo cierto es que es un libro que si lo lees y lo comprendes como debe ser, pues te deja estupefacto. Bueno, nada amigos, hasta aquí el video de hoy. Déjame tu comentario para saber tu opinión, para saber si alguna vez has leído alguno de estos clásicos o te gustaría leer alguno de ellos por recomendación mía o por recomendación de otro booktuber al cual tú veas si le gusten los clásicos. Y bueno, pues déjame tu like si te ha gustado el video y nos vemos en el próximo. Chao.